Un día, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro lejos de su casa, cuando vio un arbusto completamente en llamas. Moisés se asombró al ver que la zarza estaba completamente en llamas, pero no se consumía. Entonces Moisés se acercó para averiguar qué estaba pasando. Al verlo acercarse, Dios le llamó desde la zarza ardiente. «No te acerques más, Moisés. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy Dios, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob». Al oír eso, Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios le dijo: «He visto todo lo malo que los egipcios han hecho a mi pueblo. He oído sus voces y sus gritos de sufrimiento. Y he venido a cumplir lo que le dije a Abraham, darle a su pueblo la tierra que le prometí. Por eso he decidido rescatarlos y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra rica, la tierra prometida. Te envío ahora a Faraón con un mensaje: deja ir a mi pueblo». Moisés protestó: «¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar a tu pueblo de Egipto?». Dios respondió: «Estaré contigo, y una vez que todos escapen de Egipto, me adorarán en esta montaña». Moisés dijo: «Si voy y le digo al pueblo que el Dios de sus padres me ha enviado y ellos preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué debo decirles?». Diles que el Dios cuyo nombre es Yo Soy me ha enviado a ustedes». Moisés siguió preguntando: «¿Y qué hago si no me creen o no me escuchan? ¿O dicen que Dios nunca se te ha aparecido?». Entonces Dios preguntó: «¿Qué tienes en la mano?». Moisés dijo: «Una vara de pastor». Dijo: «Tírala al suelo». Al instante, la vara se convirtió en una serpiente. «Ahora agarra su cola». Moisés agarró la serpiente, la cual al instante se convirtió en una vara. Dios le dijo: «Cuando vean esta señal, creerán que el Dios de sus antepasados se te ha aparecido». También le mostró otro milagro: «Pon tu mano dentro de tu manto». Moisés siguió las órdenes y cuando metió la mano debajo de su manto y la sacó, se volvió leprosa. Y cuando la volvió a meter y la sacó, la lepra desapareció y su mano quedó como antes. Dios le dijo: «Si no te creen con estos dos milagros, toma un poco de agua del Nilo y viértela en el suelo y el agua se convertirá en sangre». Moisés le dijo: «Oh Dios, tú sabes que no tengo facilidad de palabra, y aunque has hablado conmigo, sigo sin hablar bien». Dios le dijo: «Pondré mis palabras en tu boca y enviaré a tu hermano Aarón contigo, y le dirás lo que tiene que decirle al pueblo». Moisés vivió en un palacio, pero luego se convirtió en pastor. ¿Cómo convirtió Dios ese cambio en la vida de Moisés en un plan para liberar a todo un pueblo? El objetivo de Dios era liberar a su pueblo de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Por qué crees que Dios eligió a una persona débil y discapacitada para cumplir su objetivo? ¿Qué puedes deducir de la historia de Moisés sobre el control de Dios sobre tu vida y su cuidado por ti incluso en los momentos más difíciles?